Ahora, Willy. Muy bien, muy bien. ¡Habla, muy bien. Willy! Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Sigue, por supuesto, la expectativa muy concentrada en la evolución del mercado de cambios, en lo que estamos viendo, obviamente, de esta corrida, digamos, contra el peso, que tiene mucho que ver, por supuesto, con el escenario político, la incertidumbre electoral, pero que en realidad responde a números, bueno, muy evidentes, cada vez está más claro que el gobierno va a tener que enfrentar un déficit fiscal creciente en el segundo semestre del año y que, bueno, eso lo va a tener que atender con emisión monetaria sin respaldo. Los números realmente ya están complicando el mes de junio, el mes de julio. Datos que dio a conocer, por ejemplo, el consultor Salvador Di Stéfano. Ya el Banco Central en 15 días de julio ha tenido que emitir directamente para asistir a la tesorería, es decir, el gobierno gasta mucho más que lo que recauda y por lo tanto se queda sin caja. Se calcula que en julio, de acuerdo, insisto, a los datos de este consultor, que coinciden en general con los números de muchos de los principales economistas del mercado, estaríamos con una emisión de 250 mil millones de pesos en julio, cuando ya prácticamente en junio, el mes pasado, el déficit del gobierno fue de unos 300 mil millones de pesos, que si no hubiera sido por un extra del impuesto a la riqueza, eso hubiera subido casi a 400 mil. Es decir, ¿qué es lo que te quiero decir, Pablo? Ahí está, bueno, el combustible que le da de alguna manera aire a todas estas novedades en el mercado de cambios. Las explicaba muy bien Martín Redrado. Y yo creo que las expresiones de Redrado hay que tomarlas también en términos políticos. Todos sabemos las conexiones que tiene Redrado, sobre todo con el peronismo. Sí. Redrado es un hombre que habla más con el peronismo que con otros, digamos, sectores de la vida política. Conocemos además también su relación con el propio Alberto Fernández, con Sergio Massa, trabajaron juntos. Y evidentemente lo que está expresando Redrado públicamente es una crítica, te diría, muy fuerte y puntual contra la Comisión de Valores, contra el Banco Central, contra las recientes medidas que se tomaron de represión al dólar, que por supuesto terminaron siendo mucho peor el remedio que la enfermedad, como suele ocurrir cuando se interviene de esta manera. Y bueno, muestran que evidentemente hay gente pensando en que las cosas eventualmente van a tener que cambiar o va a tener que haber propuestas para después de las elecciones. Y en ese sentido, independientemente de las personas... Perdón, Sí, Pablo. perdón. Sí, Pablo. Sí, claro. Yo a ese comentario que te estoy siguiendo al pie de la letra, le agregaría, simplemente le adosaría, ¿con Cristina? Cierro pregunta. Bueno, ahí es donde justamente hay que también tener en cuenta que hay quienes dicen que Redrado también ha tenido algún contacto con Máximo Kirchner en este sentido. Pero, insisto, más allá de los nombres, la pregunta que todo el mundo se formula es, bueno, obviamente, ¿cómo puede recomponer la confianza el gobierno en un escenario obviamente tan complicado? Vos pensá, Pablo, que ayer en general hubo buenas noticias en todos los frentes. Lo que hoy se confirma temprano, ya sonaba ayer, el acuerdo finalmente de la administración Kicillof con los acreedores internacionales. Los mercados internacionales ayer recuperaron bastante bien y esta mañana estamos viendo otra vez una recuperación en las materias primas, en las bolsas, es decir, el clima internacional se acomodó un poquito. Insisto, apareció la versión de que arreglaba la provincia de Buenos Aires con los acreedores, dato que finalmente se confirma esta mañana con un comunicado del propio gobierno bonaerense con la firma del ministro Pablo López. Y al mismo tiempo se anunció que el Fondo Monetario Internacional finalmente aportaba, y en este caso con detalles, 4.335 millones de dólares para las reservas. Y a pesar de todas estas buenas noticias, el dólar siguió trepando. Tuvimos un dólar blue que ayer tocó prácticamente 183 pesos, quedó en 182. Es muy difícil además saber cuánto vale cada dólar, porque como recién lo explicaba muy bien Martín Redrado, las operaciones que van por afuera del mercado regulado del gobierno no se registran, entonces hay operaciones que terminan
determinando un dólar de 182 pesos, otras de 183, otras de 185, nadie termina de saber muy bien el valor del tipo de cambio y esto obviamente retroalimenta finalmente la demanda. El riesgo país ayer, 1.609 puntos, sigue interviniendo obviamente el gobierno en este mercado y por supuesto con estos números fiscales, con este escenario en el cual el gobierno gasta mucho más que lo que recauda y por supuesto lo cubre con emisión, y te diría que es muy difícil que se tranquilice el escenario y, bueno, la pregunta es la que formulaba el propio Redrado. ¿Va a vender dólares el gobierno? ¿Va a intervenir fuerte para frenar la corrida? Es lo que sabremos en las próximas horas, querido Pablo. Gracias, Willy.